Vamos a hablar hoy día de una palabra que le suena mucho a los papás que tienen hijos en edad escolar. La palabra es Ritalin. Vamos a hablar en este programa de los pros y los contras de este medicamento. El Ritalin es una de las presentaciones comerciales del metilfenidato, medicamento que lleva medio siglo en el mercado farmacéutico, pero que a pesar de los estudios clínicos continúa causando controversia. Este medicamento es recetado por especialistas a niños diagnosticados con TDAH, más conocido como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Según estimaciones, más del 75% de las recetas de metilfenidato son extendidas a niños, siendo 4 veces mayor en varones que en niñas. Este diagnóstico aumentó significativamente en los años 90 y hoy es tema central entre padres, profesores y especialistas, existiendo dos corrientes. La primera postula que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad no es una enfermedad, porque el diagnóstico se basa en pruebas subjetivas y que los síntomas son asociados a una característica propia de la edad. Por otro lado, existe la corriente que asegura que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una enfermedad clínicamente estudiada que debe recibir tratamiento farmacológico porque ayudará a combatir los principales síntomas y evitará complicaciones mayores en la etapa adulta. Dos posturas sobre el mismo medicamento que seguirá provocando controversia entre padres, profesores y especialistas y que hoy desarrollaremos en profundidad en Doctor TV. Estamos hoy día en el programa para hablar de este tema en profundidad con el doctor Yuri Dražnić del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El doctor es neurólogo infantil y con él vamos a desarrollar este tema. ¿Cómo está, Yuri? Bienvenido al programa, gracias por estar hoy día con nosotros. Gusto, gracias por la invitación. Yuri, déficit atencional. ¿Sabes que es una palabra que escuchamos tanto los papás que tenemos hijos en edad escolar? ¿Qué es el déficit atencional? ¿Cómo lo definimos? Bueno, el déficit atencional es un problema persistente en los niños, generalmente en edad escolar, aunque se puede manifestar desde la etapa preescolar, en que el principal problema es la falla en la concentración en forma mantenida, digamos. En relación a los pares, a sus compañeros de la misma edad, los niños no logran concentrarse por un tiempo prolongado. Y a este síntoma, que es el más importante, de ahí el nombre, se pueden o no asociar grados variables de hiperactividad y de impulsividad, ¿no es cierto? Y que generalmente se expresa como un mayor problema en aquellos contextos más estructurados, como es, por ejemplo, la sala de clase. Y es ahí donde se generan los principales problemas, pero no exclusivamente. ¿Y se detecta cómo podemos diferenciar un niño que que es normal, digamos, en esto y alguien que está con un déficit atencional? Bueno, en un niño que tiene un déficit atencional, este es un problema persistente en el tiempo. De hecho, estamos hablando de síntomas que tienen que tener mínimo 6 meses de evolución. No estamos hablando de una reacción a algo circunstancial. Todo niño puede tener problemas de concentración secundaria y otro tipo de problemas. Aquí es un problema persistente. Suelen haber antecedentes desde la etapa preescolar, es decir, antes de los 6 años, ¿no es cierto? Y esta situación genera un problema significativo dentro de lo que es el desarrollo del niño en estas primeras etapas de la edad escolar. Perfecto. Yuri, te quiero invitar a ti y a la gente que está acá en el estudio en la casa para que veamos una escena. Vamos a hacer unas recreaciones acá, muy interesantes. Quiero que presten atención a lo que va a pasar ahora. Acción. Bien, niños, vamos a trabajar con el libro de lenguaje y mientras voy a pasar revisando la tarea de la clase pasada. Francisca. Que no otro cuaderno el Ignacio. Ignacio, recógele el cuaderno a tu compañera. Ignacio. Es que tiene el audífono puesto, nunca la va a escuchar. A ver tu tarea. Saca tu cuaderno. No puedes estar escuchando audífonos en la sala de clase. Guarda eso. Voy a revisar tu tarea. Bien, Francisca. Búscame la de la otra página. A ver, voy a ver aquí a Ignacio. Déjame revisar tu tarea. ¿Qué tarea? La tarea de la clase pasada. ¿Cuál tarea? La que hicimos de la comprensión lectora. ¿No tienes nada en tu cuaderno? ¿Por qué no tienes nada en tu cuaderno? Tu libro. Muéstrame tu libro, a ver. ¿Cuál libro? El de lenguaje. Abre tu libro. No tienes nada en tu libro de lenguaje. Ignacio, no puedes seguir así.
Si no escuchas en la clase, estás con los audífonos puestos, no podemos trabajar así. ¿Se dan cuenta? Tenemos las primeras señales. Las primeras señales claras de un déficit atencional. Veíamos claramente, usted lo vio, que la profesora daba las indicaciones y este joven no estaba, como en buen chileno decimos, no estaba ni ahí, estaba en otro mundo. Así es. Esa es la manifestación. Efectivamente, el niño se muestra, ¿verdad?, desatento, no está concentrado en lo que es la actividad de la profesora. Además se nota inquieto, mueve su extremidad inferior, digamos, tiembla, que es una muestra de hiperactividad. No es un niño que se levanta, pero sí que demuestra cierta inquietud motora en su lugar donde está sentado. Y bueno, pero además en este niño, al parecer, se evidencian problemas de aprendizaje, que no todos los niños con déficit atencional lo presentan. Ese es un error de concepto. Aclaremos eso. Yuri, muy buen tema. Dentro de los criterios diagnósticos no existen los problemas de aprendizaje necesariamente. Es decir, un niño puede presentar un déficit atencional sin necesidad de tener problemas de aprendizaje. Puede sacar muy buenas notas gracias a que tiene buenos niveles de inteligencia, buenos niveles de aprendizaje, pero lo que básicamente se ve perjudicado es el problema atencional. Pero con el poco de atención que coloca, le sirve para rendir. Quiero invitarte, mira, veamos una segunda escena. Quiero mucha atención en la casa. Vamos con esta segunda escena. Acción. Bien, entonces íbamos con los sinónimos y los antónimos. A ver, el sinónimo de alto. ¿Fran? Grande. Muy bien. Silencio. Dígame, Francisco. No se me cae el pelo ahora. Ignacio, quizás nos puedas ayudar con el antónimo de bajo. ¿Fran? Alto. Bien. Vamos a seguir desarrollando este trabajo. Ignacio, ven a recoger el cohete. Voy a tener que verme la obligación de llamar a tu apoderado. ¿A qué hora salimos al recreo? ¿Quieres salir al recreo, Nacho? ¿Qué pasa acá con Ignacio? Bueno, esta situación que se ve tan divertida, ¿verdad?, aquí en el set, obviamente en la vida real puede llegar a ser bastante dramática, porque estos niños lo que tienen es una falla del control de su impulsividad. Y claramente no frenan los impulsos que ellos tienen, y eso lo lleva a tener situaciones claramente desajustadas del contexto en que se encuentran. Y esto excepcionalmente podrá ser una situación divertida, pero si es permanente, estos niños pasan a ser estigmatizados como niños problema, como niños difíciles, y es una actitud absolutamente involuntaria. Eso es lo importante que hay que comprender, porque a veces es difícil entender que a alguien le cueste controlar su impulsividad. Estos niños tienen esa dificultad en forma permanente. ¿Qué pasa con los papás que bien nos escuchan, que están pasando, ¿no es cierto?, por este problema? Digamos, tiene un hijo que está con estos problemas de hiperactividad, con falta de concentración y todo. ¿Qué hacen frente al tema, lo medico, no lo medico? ¿Cómo lo trato, en definitiva? ¿Qué hacemos? Bueno, el primer punto es establecer un buen diagnóstico, ¿verdad? La verdad es que un buen diagnóstico es la base de un buen tratamiento. Por lo tanto, una consulta con un especialista, ya sea neurólogo o psiquiatra infantil, están ambos capacitados para apoyar en esto. Una vez establecido un buen diagnóstico, hay que hacer un tratamiento a la medida de cada niño, evaluar hasta qué punto hay factores biológicos involucrados, psicológicos, estilos de crianza, y hacer una estrategia terapéutica que incluya la realidad de cada niño en particular. Y dentro de estas opciones, por supuesto, la alternativa del apoyo farmacológico puede ser necesaria también. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico apunta justamente a compensar los desequilibrios químicos que ocurren en el cerebro de los pacientes que presentan déficit atencional. En forma transitoria, un tratamiento paliativo, es decir, no es curativo, pero por lo menos logrará compensar los síntomas en aquellas circunstancias que es más importante que el niño mantenga su concentración y su autocontrol. Fíjate que es una duda que se le presenta a muchos papás y tengo el testimonio de Marlene. Mira, vamos a ver. Mi hijo hace 3 semanas más o menos le dijeron que tenía un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Mi amor, la persona que me recomendó llevar a mi hijo al especialista es la Miss, que es la profesora jefa de él. Bueno, primero me dijo que lo llevara al psicólogo. Y la llevé a la psicóloga lo vio, Benjamín quedó afuera, entonces nosotros empezamos a conversar y la psicóloga vio que estaba muy inquieto. Él se paró, mamá, mamá, decía en la puerta, mamá, se movía para allá y para acá.
Y me dijo, no tiene, yo lo veo muy inquieto y más las 2 anotaciones, mejor que lo llevemos al tiro antes que estemos lamentando que quede condicional nuevamente. Empezó a presentar estos síntomas de hiperactividad como a los 3 años, que fue cuando lo mandé al jardín. En el jardín me dijeron que él no quería trabajar, que se paraba todo el rato, que lo único que le gustaba eran los recreos. Hacía desorden, decidí sacarlo. Después lo metí a pre-kinder y en pre-kinder lo mismo. Hijita, por favor, ya. En el colegio se porta mal, muy mal. ¡Vejita! ¡Salga de ahí! Benjamín tiene buena relación con sus compañeritos. Él a todo lugar que va se adapta muy rápidamente. El comportamiento del Benjita me afecta mucho. En lo social, sobre todo, ya no voy a ninguna casa. Nosotros salimos los 3 solitos. Salimos a los parques, qué sé yo, por ahí. Pero a las casas no, porque siempre lo están retando. Y el doctor me dijo que tenía que darle unas pastillas. Y lo cual a mí no me parece. Yo no sé, encuentro que es un niño. Todavía no sé bien del tema. ¿Qué pastilla? Una pastilla que se llama Naradix. Él me dijo que no era droga. La Miss, que es la profesora jefe de él, me dijo que le podía doler la cabeza, que se podía quedar dormido en clase, y por lo cual no decidí no dársela. Necesito un tratamiento natural, algo natural, para que, no sé, para que se calme un poquito. Lo que yo espero en el futuro para mi hijo es hacer de él una personita de bien antes que todo. No sé, que no ande en la calle, prefiero que sea un niño de casa, no sé, primero que todo no a las malas juntas, no sé. Y es que es muy desordenado y me temo que siempre se junta, no sé, que se va a juntar con los peores niños. Hoy estamos acá con Marlene. Hola Marlene, ¿cómo estás? Un aplauso para Marlene, que nos contó su caso, su experiencia. Y está acá la estrella de la película. ¿Cómo estáis? ¿Está bien? Oye, este cabrón no para. No para. Y tú nos cuentas y nos comentas que estás en una encrucijada, que no sabes para dónde ir aquí bien. El tema de los medicamentos, si recurrir a tratamientos naturales. Estás en eso, estás por tomar la decisión. Sí, cuando me dijeron que le tenía que dar Naradix, me asusté mucho. De ahí llegué a mi casa, me dijo que no era una droga, sí me explicó, pero llegué a mi casa, me metí a internet, que fue ¿Buscaste en internet la información? Lo que más tengo claro. Busqué en todos lados, muchas páginas, y salía que sí era un derivado de la cocaína. Lo que leí unos síntomas que iban a presentar los niños, que presentaban los niños que tomaban Naradix. Leí muchos testimonios de mamás que sí le daban Naradix a su hijo y no eran sus hijos. Los niños se quedaban dormidos, les dolía su cabeza, ya no querían comer, no sonreían. Marlene, mira, detengámonos acá porque quiero analizar eso para que vayamos cerrando capítulo a capítulo, ¿ya? Tema a tema. Fíjate que ella habla de lo que ve en internet. Hoy día la mayoría del mundo tiene acceso a internet, a las redes, ya sea en un cibercafé, en la casa, en el colegio, en distintas partes. Y esa información de repente puede ser información que viene un poquito contaminada por comentarios, de repente los chats, experiencias que han sido malas. El doctor ha sido súper claro también en decir que estos son varios tratamientos, no hay uno que sirva. Aquí hay un conjunto de terapéutica, de tratamiento. ¿Qué pasa con esto? Primero con el medicamento, Yuri, y con estos efectos, abre comillas, adversos. ¿Qué pasa hoy día con eso? Sí, en primer lugar lo que hay que tomar en consideración es que los medicamentos de por sí no son ni buenos ni malos. Todos los medicamentos, hasta los más comunes, pueden producir efectos colaterales. Por lo tanto, el involucrarse en internet y de repente tomar esa información puede ser contraproducente. O sea, si van al paracetamol o a la aspirina, te aseguro que mucha gente vas a encontrar mucha información exacto. O la dipirona, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, diferenciar lo que es el uso clínico, lo que es el uso en la práctica, de lo que es los reportes y de informaciones, que siempre hay excepciones. Segundo, los medicamentos tampoco son ni buenos ni malos, todo depende en cada caso en particular. Lo que puede ser bueno para el 85% de los casos, por ejemplo, como es el caso del metilfenidato en el déficit atencional, puede no ser bueno para el restante 15% de los casos. Y eso es válido para cualquier medicamento. Para metilfenidato, para un antibiótico, para un antiinflamatorio, para cualquier medicamento. Entonces, hay que desmitificar esto. Y la única forma de evaluar si efectivamente esto se traduce en una mejora para el niño es probándolo.
Y mientras eso no se realiza lo que llamamos la prueba terapéutica, no vamos a poder saber si es útil o no. Y obviamente, si no existe un beneficio, sino que al contrario, el niño se ve en una situación desmejorada, por supuesto que el medicamento hay que eliminarlo y hay que buscar alguna otra alternativa. Tenemos otro caso en el estudio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Estamos con Ernesto, ¿no? Ernesto. ¿Cómo está don Ernesto? Bien, gracias. Bien. Bien. Ernesto, cuéntame, tu hijo está hoy día medicado, está Sí, con tratamiento. con tratamiento. Cuéntanos tu experiencia. A ver, para nosotros fue como bastante un poco complejo en un principio, porque en el jardín se notaba como demasiado inquieto y como que demasiado brusco, decían las tías. Ya. Entonces, uno como papá siempre no se queda en lo que uno le dicen, sino que uno va buscando más. Y así fue como llegamos de pronto a una tía que llegó haciendo un reemplazo simplemente al colegio, nos dijo que probablemente podía tener déficit que se le había desarrollado o presentado en el periodo preescolar. Ya. Así nos acercamos a un médico que probablemente nos dijo que podía ser, pero que no podía ser, que había que esperar mínimo hasta los 6 años. 6, 7 años, de ahí en adelante podía como diagnosticarse más, más de una manera más sólida el diagnóstico. El punto está en que nosotros, desde el momento en que le comenzamos a dar el remedio, que lo diagnosticó el médico, notamos un cambio. O sea, él era así como bien como explosivo, como bien como terremotín, porque debido a que era tan inquieto, a su manera de ser como bien explosiva, bien hacia afuera. Después que le dimos el remedio, claro está que su manera cambió, como que se fue... ¿Notaste cambio en él? Claro, cambios positivos justamente. Exacto. Que se fueron materializando a través de la escuela. Que la escuela comenzó a tener un rendimiento mucho más bueno, quedó en evidencia que nunca tuvo problemas de aprendizaje, nunca tuvo ningún trastorno de ningún otro tipo, sino que simplemente no se puede, como dice el doctor, no se puede concentrar como en un periodo de plazo más largo. Pero dándole el remedio sí hemos visto cambios y cambios positivos, que es lo que justamente y en esto, queríamos como hablamos nosotros. con Yuri, hay un seguimiento con un médico, con un doctor que Claro. está haciendo seguimiento, los controles, ¿no es cierto? Los controles, obviamente, uno no se los pierde. Perfecto. Y uno le ayuda, no solamente, como dice el médico, no solamente con el remedio, sino con otras cosas, con su horario de sueño, a desarrollar su área como social, su juego, que no esté tanto tiempo en, no sé, ya sea con la televisión o con el computador. Entonces, como es un todo, no es solo una cosa con el remedio, hemos visto todo eso y ha sido realmente un cambio positivo. Qué bueno, fantástico, buena experiencia, ¿no es cierto?, tuya con este tratamiento. Una pregunta, ¿cuánto tiempo se maneja en tu tratamiento? Claramente hay un seguimiento. ¿Cuándo uno decide eventualmente seguir el siguiente año, avanzar en esto o de repente parar? ¿En base a qué? Bueno, los tratamientos suelen ser prolongados porque, como lo señalé anteriormente, estos tratamientos son paliativos, no son curativos, ¿no es cierto? No se sabe cuáles son los motivos, pero aproximadamente el 50% de los casos se supera completamente este problema antes de la adolescencia, antes de la etapa adulta. Ya. Y hay que ir haciendo pruebas de retirar medicamentos y ver si no hay otra forma de evaluar esta situación hasta ahora. Pero hay un no despreciable 50% de los casos que pueden continuar los síntomas incluso en la etapa adulta. ¿50%? 50%. Exacto. Hace un par de décadas atrás se pensaba que todos los déficits atencionales se acababan con el fin de la adolescencia. Así es. Pero en la actualidad está demostrado, y de hecho la neurología y la psiquiatría del adulto dan cuenta de este fenómeno y cada vez hay más adultos en tratamiento. Y estas instancias de tratamiento que hemos conversado hoy día para los niños también son válidas entonces para la etapa adulta, cuando uno se ha superado bien. Sabes que hablamos de los medicamentos, ha quedado súper clarito tu explicación de los medicamentos, de los pros, los contras y todo, pero sabes que Marlene, había tenido una pregunta que era qué pasaba con las alternativas naturales o qué pasaba con la medicina complementaria en esto. Claro. Y Marlene, sabes que por la magia de la televisión tenemos preparado un módulo, ¿me creerás tú? Mira, ven, acompáñame, Yuri. Adelante. ¿Cómo está usted? Hola. Hola. Estamos en este segmento, vamos a hablar de los tratamientos naturales, vamos a hablar de las flores de Bach. ¿Cómo está, Olguita? Muy bien. ¿Bien? Un aplauso para Olga. Usted es terapeuta, especialista en esto. Hemos hablado en estos programas, hemos tenido la suerte de invitar, ¿no es cierto?, a especialistas en esto. Y nos gustaría que tú nos reforzaras y nos dijeras el rol que tiene esto ahora en el tema de lo que estamos conversando, que es el déficit atencional.
Es muy importante, es un complemento que ha dado excelentes resultados. Se han hecho estudios con varios grupos de niños en diversas circunstancias, por supuesto trabajando no solamente con los niños, sino que con los padres y con el colegio. Y se han obtenido incluso un 70, un 60% de buenos resultados. Es decir, han disminuido los síntomas del déficit. Ahora, sí hay que comprender que las flores de Bach, en este caso la terapia floral, ¿verdad?, es una terapia que apunta al ser en su conjunto, ¿verdad? No es solamente un tema físico, sino que está incorporada el área emocional, ¿verdad?, psicológica, y también, por cierto, hay muy presente en la terapia la parte espiritual del ser humano. Entonces, entendido en ese contexto, ¿verdad?, es que funciona mucho mejor. Pero sí hemos comprobado, digamos, la efectividad del tratamiento. Ahora hay que aclarar que todos son tratamientos complementarios. Aquí no hay una pugna de qué es mejor y qué es peor. Mientras más elementos podamos sumar y mientras estos elementos sean integrativos, que no desplacen, ¿no es cierto?, otra alternativa de tratamiento, está todo bien. Lo que estamos buscando es la recuperación integral, no solamente en niños, sino también en el núcleo familiar, porque deben haber muchos factores que también dan cuenta de estos problemas que están al interior del núcleo familiar. Por lo tanto, es una terapia integrativa, terapia global. Sí. ¿Y sabes qué? Venga por acá, doctor, porque acá yo tengo esto que representa el deporte, la actividad física, que es muy importante en la recuperación de las enfermedades y también de este tipo de problemas. Y acá hay un concepto que me gustaría que tú lo explicaras a todos nuestros televidentes. Con todo gusto. Hace un tiempo atrás me tocó revisar un poco el tema de las terapias complementarias disponibles en déficit atencional, entre las cuales se incluyen las terapias florales, las megavitaminas, en fin. Y el principal efecto que se demostró, que hay un doctor que sabe mucho de farmacología y se cansó de estudiar justamente el metilfenidato, empezó a buscar esta alternativa y demostró que el principal tratamiento alternativo que podía darse es lo que él llama el efecto verde. Efecto verde. Efecto verde. Y que es la asistencia de los niños en etapa escolar a los parques, a las plazas, donde puedan disfrutar, donde puedan jugar, donde puedan reencontrarse un poco con su esencia más de ser niño. Perfecto. Donde puedan de alguna forma dar cuenta de esto. Y esto estamos hablando de dos grupos de niños en tratamiento por déficit atencional con metilfenidato. O sea, uno los llevaban a las plazas y los otros no los llevaban. Más lente, y claramente el grupo de niños con tratamiento farmacológico y con asistencia diaria a las plazas mejoraba claramente los indicadores de su déficit atencional. Fantástico. Ahí tienes un buen dato, un buen antecedente de tratamiento. Eso es importante. Yo quiero agradecer a Yuri, gracias doctor por estar hoy día con nosotros, fue muy amable, gracias Olga por ayudarnos.